Pues buenos días a todos por su asistencia, por estar presente en esta sesión que tenemos hoy de invitada a la doctora Mariel Maldonado, la cual pues la dinámica de hoy va a ser una pequeña entrevista en donde nos gustaría saber más acerca de ella, acerca de lo que hace, ¿no? En el ámbito laboral, en el área laboral, y también un poquito saber de su vida, ¿no? Un poquito de cómo se acercó a esta parte de las ciencias que es tan importante, ¿no? Y para aquellos que estamos ahorita o que están ahorita en formación. Antes que nada, pues agradecerte, doctora Mariel, por estar aquí, por aceptar esta invitación y pues esperemos que a todos nuestros que están interesados que están aquí interesados en asistir, pues que también llame la atención para aquellos que quieran, pues no sé, quizás contactarte para algún acercamiento hacia esta área también, ¿no? Queda abierta esa posibilidad. Y pues al final de la charla, pues igual si nos puedes dejar tus datos para también compartirlos cuando se suba la grabación de esta sesión. Sí, claro, muchas gracias. Gracias por la invitación y buenos días. Bueno, pues buenos días a todos. Como el día de hoy hay aparte un evento, ¿no? A mediodía, muy próximo, que es el simulacro, ¿no? Que es a nivel nacional. Entonces vamos a hacer una dinámica que normalmente la hacemos al final para conocer un poquito rápidamente acerca de la doctora Mariel y después de esto hablar un poquito con ella, hacerle algunas preguntas. Si también el público quiere hacer alguna pregunta que sea de su interés, puede levantar la mano y podemos abrir el micrófono o bien pueden ustedes dejar su pregunta en el chat. ¿Vale? Entonces, bueno, antes que nada, pues me gustaría que dieras como tu nombre completo, porque no tienes tu nombre completo por ahí en tu pantalla, pero tu nombre completo, y eso sería lo primero. Mi nombre completo, Mariel Sofía Maldonado Bonilla. Muy bien, María Sofía Maldonado Bonilla. Y bueno, Mariel, nos gustaría saber qué es lo que te hace feliz o qué hace feliz a Mariel en el día a día, no como científica. Pues fuera de la ciencia, mi hija, mi familia son los que me hacen felices. Cuando me enojo, Pienso en groserías. ok. Lo más loco que he hecho por alguien es, Viajar mucho. ok. El mejor consejo que me han dado es, Es una cita que leí que dice que es más importante la constancia que el talento. si pudiera elegir un superpoder, Tener más tiempo, a poder hacer más cosas en tiempo. Ujú. mi hábito más raro es, Yo soy early bird, así que si tengo que hacer muchas cosas, me levanto 4:30. lo mejor de ser Mariel Maldonado es, Que tengo el trabajo de mis sueños, algo que se supone de ti, pero no es cierto. que soy mocha. Mucha. Ok. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Mariel. Este es algo muy breve, es un quiz que hacemos siempre como para conocer más de ti, ¿no? Para saber que pues al final de todo somos personas normales, personas que nos encanta vivir al final y que cada una tiene un lado especial, ¿no? De acuerdo a quién eres. Bueno, y me gustaría entonces comenzar un poquito hablando de ti, que nos Ujú. dijeras un poco acerca de tu trayectoria y dentro de esa trayectoria, pues me gustaría saber, por ejemplo, cuándo empezaste en esta parte de, pues, dónde estudiaste, ¿no? De dónde eres. Ujú. Pues yo nací en León, Guanajuato. Los primeros 18 años de mi vida estuve allá, en la capital mundial del calzado. En León, desde que estaba en la primaria, algo muy curioso es que sí o sí conoces a alguien que se dedica a algo que tiene que ver con la piel, ya sea que haga zapatos o que venda chamarras o que trabaje en una tenería, que viva al lado de una tenería. En mi caso, yo tenía una amiga que su papá hacía zapatos
Y pues, por ejemplo, mi papá es comunicólogo y por ahí tenía una agencia donde les hacía tarjetas de presentación a los microempresarios. Había, sobre todo antes de que llegara tanto calzado de China, había muchas personas que en su cochera hacía zapato o que hacía pequeñas producciones. Y entonces, pues, tanto a empresas grandes, medianas, como a pequeños empresarios les hacía sus tarjetas de presentación. Y pues allá yo nací, crecí y ya después el primer acercamiento, bueno, a mí me gustaba mucho la ciencia y me sentía como una niña rara, ¿no? Porque en mi familia pues hay más contadores o administradores. Mi papá que estudió comunicación, mi mamá estudió letras, maestría y doctorado en educación, pues ¿de dónde salió la biología? Mi hermano es el que se mete a estudiar bioquímica y él estudió un doctorado en Irapuato, en el Sinvestav, y justo en el Sinvestav Irapuato hacen un taller que se llama Ciencia Viva. Entonces, en la preparatoria tuve la oportunidad de asistir a un taller allá, que fue una semana maravillosa donde conocí a 20 chicos igual que yo en la prepa, que pues a todos nos llamaba la atención esto. Y entonces fue muy padre encontrarme con otras personas que también les gustaba esto, no era una cosa rara, porque pues en León, en área 2 la mayoría quería estudiar o medicina o enfermería. Y por ahí algunos odontólogos, algunos odontología, pero uno o dos de toda la generación queríamos irnos a otra cosa, ¿no? A ciencia. Entonces, tuve la oportunidad de ir a ese taller de ciencia viva donde vimos transformación bacteriana con plásmido con GFP, vimos unas plantitas que se transformaron con biobalística, las hicimos azules, quedamos fascinados. Allí fue la, un acercamiento más. hacia las ciencias. Biología. Y Sí. entonces decidiste estudiar biología. Algo muy importante es que a veces muchas personas creen, o estudiantes incluso, ¿no? Que pues las ciencias no derivan de ahí, de la parte de la biología. Muchos creen que la biología solamente se queda en estudiar a lo mejor, no sé, en el área de los animales, cuestiones de clima, de etcétera, ¿no? Pero realmente esta carrera es muy amplia, ¿no? En ese sentido, porque pueden irse o dirigirse hacia el área de las ciencias de la salud, ¿no? Por ejemplo, o Ujú. en el área de genética, de las diferentes áreas que existen de las ciencias, y no está limitado. Realmente lo veo así como que no es un límite, ¿no? Pues bueno, muchas gracias, Mariel. Voy a cederle la palabra a otra de nuestras organizadoras aquí en esta sesión, a Marlene, que si le gustas hacer alguna pregunta. Bueno, mi pregunta sería relacionado a qué tan difícil fue adaptarse a la Ciudad de México. ¿Cómo fue ese cambio que tú viviste? Fue un cambio radical de estar en León, muy chiqueada, a ya vivir sola y en la Ciudad de México. Fue un cambio muy fuerte que pues al principio, de hecho, el reto principal fue que rentaba una habitación en un departamento con una señora que no era muy amable. En un sábado antes de que empezaran las clases hubo un evento en la facultad donde nos hicieron alguna evaluación médica o algo así, pero era contestado. Y saliendo de esa evaluación yo me sentía muy cansada, me senté en una banquita y pues historia larga corta, me di de baja porque tenía hepatitis A. Entonces, pues pedí una baja temporal de un año que
de alguna manera me ayudó a crecer emocionalmente para poder enfrentar este reto de vivir sola y vivir en la Ciudad de México y estudiar en la UNAM. Y esta ciudad a mí me encanta, la verdad. Es una ciudad padrísima porque está llena de museos, está llena de parques, tiene muchísimos conciertos. Acabamos de disfrutar a Oasis. Y es una ciudad donde uno es invisible. Aquí hay tanta gente que no importamos. Entonces, eso es lo triste o lo que no me gusta de esta ciudad y a lo que fue difícil adaptarme. Y desde el primer semestre, pues, según yo, me la iba a tomar con calma, iba a ser muy paciente, pero desde el primer semestre, pues, me fue muy bien en las calificaciones porque me la pasaba aquí en la biblioteca estudiando y todo. Y al final saqué promedio, el mejor promedio de mi generación en biología y me gané la medalla Gabino Barreda. Y pues eso estuvo bonito. Más de aquí de uno, ¿no? De los que están aquí son estudiantes, algunos ya profesionistas, y yo creo que nos identificamos, ¿no? Con esta parte que comentas. Una, por el lado de cuando eres foráneo, cuando estudias y eres foráneo, adaptarte a otro lugar es muy complicado, ¿no? Los retos que te enfrentas, porque a veces las personas solamente ven como el logro final, ¿no? De, ah, ya es la doctora Mariel, pero realmente no ven lo que hay atrás de toda nuestra historia, ¿no? Como tal, de cuando te formas. Y eso es muy importante, ¿no? Todo lo que dijeron. Y pues también el hecho de que justo estas sesiones pues son para eso también, para que todos los estudiantes también lo tomen como parte de una inspiración hacia lo que puedes lograr y que no existen estos obstáculos que a veces pues la vida te presenta y que no son parte de, ¿no? De lo que tú tenías planeado para Sí. alcanzar tu objetivo final. Muy bien. Ahora le voy a ceder la palabra a Nadia. Hola, buenos días, doctora. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotras. Mi pregunta va dirigida más que nada a dónde realizó sus estudios de posgrado. Gracias, Nadia. Mis estudios de posgrado los realicé en el laboratorio de la doctora Ani Pardo. Fue un programa de doctorado directo en ciencias biomédicas en la Facultad de Ciencias. Entré a este programa, pues con mucha ilusión de continuar explorando más sobre lo que estaba estudiando en ese momento, que era la metaloproteasa de matriz 28. Y pues fue muy interesante, fue mucho aprendizaje, porque pues sacar por 10 me malacostumbró mucho en la vida. Y llegar al doctorado y enfrentarse a que las cosas no salen como uno las planea o a que la hipótesis no es como uno cree, me llevó a entender que pues fracasar también es parte de aprender. Y fue un periodo complicado de mucho aprendizaje, de aumentar mucho esa tolerancia a la frustración que toda la vida no había desarrollado, y fue en el doctorado donde tuve que desarrollar esa capacidad para poder eh, seguir respondiendo estas preguntas que nos aparecen todos los días. Sí, yo creo que igual, ¿no? Eso de la parte de la frustración, ya hasta cuando estamos ya como investigadores, ¿no? De, pues ya aparte de, ya no es dirigir una tesis o tu tesis, ¿no? Ya es dirigir a más de un estudiante y ver también, pues, ya nosotros como investigadores cargar con la frustración de los estudiantes cuando no les salen las cosas, igual pasa, ¿no? Y igual los estudiantes que pues a veces creen que es parte de la ciencia, no todo es positivo, ¿no? Al final de eso se trata la ciencia, el ir experimentando y es algo que siempre les comento de que pues al final de eso se trata, de estar probando esa hipótesis y si no es así, pues ir modificando lo que estás haciendo. Para eso no es nada más seguir una bitácora o seguir un libro. Aquí ya se trata de otras cosas, ¿no? Pero muy Claro, bien. sí. Sí, esa parte, creo que los estudiantes aquí Nadia igual se sentirá muy identificada también, ¿verdad? Que ha pasado, ¿no? Por ahí situaciones de este tipo, ¿no? En cada uno de nosotros incluso. Muy bien.
Ivonne, no sé si podrías hacer una pregunta a la doctora. Sí, buenos días, doctora. Bueno, a mí me gustaría saber si en algún momento tuvo la oportunidad de hacer alguna estancia en el extranjero o si se planteó alguna vez hacerla. Sí, gracias, Ivonne. En el doctorado sí fue posible hacer 2 estancias, de hecho. La primera de ellas fue en Alemania, en un centro de investigación que pues es muy interesante porque igual que el INER trabaja en conjunto con un hospital. Entonces, en ese hospital sí se realiza el trasplante pulmonar y tienen acceso a muchísimas muestras y pues sobre todo que yo trabajo y trabajé con células epiteliales. Las células epiteliales del pulmón son muy complicadas de trabajar porque se diferencian muy rápido, sobre todo el epitelio alveolar se diferencia y se muere, entonces es muy difícil. Recurrimos a un modelo de cáncer, pero en ese sitio en Múnich, al realizar trasplantes continuamente, tenían la facilidad de almacenar ciertos pequeños fragmentos para aislar epiteliales y poder trabajar con ellas, con esas células. Entonces allá yo fui a identificar algunas marcas en tejidos de pacientes que había identificado acá en México y también pude evaluar el efecto de la enzima que estuve estudiando en epitelio bronquial de cultivo primario. Ajá. También, pues parte de los pequeños fracasos, quería hacer otros análisis que al final no fueron exitosos, pero también se pudieron realizar por ahí. Y la segunda estancia que hice fue en España y allá pude validar este, con la cohorte de pacientes de España, de Belviche, en Barcelona, los resultados que tenía para proponer a MMP28 como biomarcador diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática. Allá también pude ir al laboratorio de la doctora Rosario Perón en Madrid y me enseñaron algunas técnicas para medir telómeros. Y pues esas experiencias en el extranjero fueron muy fructíferas. Por ejemplo, en Alemania tenían la facilidad de que si necesitabas algo, lo pedías y al siguiente día ya estaba ahí en el laboratorio. Es algo que acá creo que no podemos ni soñar todavía, al menos. Y pues, por ejemplo, esa experiencia estuvo muy, muy padre, pero también otra que fue muy interesante fue al final de la licenciatura, que como les comentaba, yo llevé mi horario todo diferente a lo que está dictado por el plan de estudios. Empecé con materias de segundo y tercer semestre y entonces no tenía los créditos a la par que lo indicaba el plan de estudios. Entonces, desde primer semestre fui alumna irregular. Sin embargo, al octavo semestre, al inscribir el total de las materias, pues ya por fin era alumna regular, entonces ya podía concursar por algunas de las becas de movilidad de la UNAM y tuve la oportunidad de estudiar un verano en la Universidad de Stanford. Y eso, fue un gran premio. Y pues sí, les recomiendo que todas y todos estén al pendiente de las becas que les ofrece su universidad o que ofrecen distintos organismos, porque muchas veces no se aprovechan esas becas y esas oportunidades para aprender en otros países o en otros sitios, ¿no? Y el hecho justamente de salir, ¿no? De nuestro país, de la zona de Ujú, confort, ujú, es súper importante por esta situación que estás mencionando, que pues al final te da la experiencia que ahora tienes, ¿no? De haber ujú. estado en diferentes lugares y áreas de trabajo también. Bueno, Mariel, le voy a hacer la palabra a la doctora Blanca, pero antes de cederle la palabra, ya me gustaría que comentaras, porque nos fuimos así como de largo, pero no mencionamos un poquito ahorita actualmente en dónde estás. Sí.
Yo soy investigadora en Ciencias Médicas C del Laboratorio de Biopatología Pulmonar del Departamento de Investigación en Fibrosis Pulmonar del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Ok, muchas gracias, Mariel. Ahora sí, doctora Blanca, si me hace el favor. Muy interesante trayectoria, Mariel. Actualmente, ¿qué estás investigando? Gracias, doctora. Actualmente estoy trabajando con el tema de senescencia en fibrosis pulmonar idiopática. La senescencia es un arresto irreversible del ciclo celular en el que las células ya no proliferan, pero tampoco se mueren. Modifican la expresión de muchas proteínas, tienen las mitocondrias dañadas, tienen distintas características casi en todos los organelos, tienen acumulación de lisosomas, por ello se pueden identificar luego como positivas para actividad de beta-galactosidasa, en fin. Hemos estudiado ya varios modelos de senescencia relacionados con fibrosis pulmonar, por ejemplo, cuando eliminamos la metaloproteasa tipo membrana MT1-MMP, también conocida como MMP14, cuando disminuimos esta enzima, este, se genera un fenotipo de senescencia y eso lleva a más fibrosis pulmonar. O también cuando eliminamos un factor transcripcional que se llama ZNF365. También se modifican los mecanismos de reparación al DNA y tenemos senescencia y eso lleva a más fibrosis pulmonar. En estos momentos, el proyecto en específico que estoy desarrollando se ganó uno de los donativos de CONACYT y tiene que ver con evaluar el efecto de la matriz extracelular en este fenotipo senescente del epitelio alveolar. Y estamos estudiando por una parte la rigidez de la matriz y por otra parte la composición de la matriz extracelular. Mariel, y justo apenas celebramos, ¿no? El día de fibrosis pulmonar que hubo aquí en el INEP, en el instituto, se festejó. Por ahí, quien guste ver, pues la grabación estuvo la sesión del día miércoles, se encuentra en el canal de YouTube del instituto, para aquellos que les interese este tema. Igual en otra ocasión, pues invitaremos a la doctora Mariel para que nos hable más a fondo de esa línea de investigación que tiene, que es muy interesante, y una de las enfermedades más invasivas también, ¿no? En el área de pulmón. Eh, bueno, muchas gracias, Mariel. Le voy a ceder la palabra a Marlene, por favor. Si puedes hacer una siguiente pregunta. Sí, muy interesante el tema y el área de investigación. Entonces, a mí me gustaría saber cuál fue su experiencia más desafiante a la cual se ha enfrentado al dedicarse a esta área. Gracias, Marlene. Pues yo creo que dividiría el reto entre el reto de doctorado, que fue un reto grande en cuanto a em, fortalecer o desarrollar esa tolerancia a la frustración y entender qué es lo que sí puedo contestar, con qué tipo de experimentos, qué es lo que no puedo contestar, cómo contestar ciertas preguntas con lo que tengo a mi alcance y, y que no por no poder contestar todo sea un fracaso, ¿no? Digo, en el doctorado yo quería hacer muchas cosas más de las que pude hacer, sin embargo, con lo que hice, pues fue suficiente. Fueron 2 artículos originales que me gustaron mucho. Y por otra parte, el reto grande al que me enfrento actualmente, pues es este de hacer investigación, seguir teniendo colaboraciones con otros compañeros investigadores, dirigir trabajos de licenciatura. Em, Mi alumna Arancha ya terminó su maestría y estoy muy feliz por ello. Con Arancha hemos tenido una mancuerna muy padre de trabajo. Estamos trabajando en su proyecto de doctorado y a la par, pues
cumplirle a la Secretaría de Ciencia y Tecnología y cumplir con esos experimentos con los que ya me había comprometido a priori y sacar esa investigación donde, por ejemplo, les mencionaba que una parte tiene que ver con rigidez y otra parte con evaluar el efecto de la composición. Y apenas en agosto salió un artículo que evalúa el efecto de la composición tal cual nosotros lo queríamos hacer, porque primero teníamos una aproximación que vimos que no estaba dando los resultados esperados y entonces pensamos en implementar una estrategia diferente. Estábamos en las primeras pruebas piloto y nos encontramos con este artículo donde ya hacen exactamente lo que queríamos hacer. Entonces, ese otro reto, digo, ya ahorita creo que tolero mucho más este tipo de frustraciones, pero es un reto grande que prácticamente en medio año tengo que acabar todo esto para sacar el nuevo artículo, ¿no? Y justamente es un gran consejo para los estudiantes que ahorita están en formación, ¿no? Y que para aquellos que estén, por ejemplo, en doctorado, que, como bien sabemos, es necesario la publicación de su artículo, ¿no? Entonces, Ujú, es muy importante que estén en constante revisión de lo que ujú, quieren hacer para que al final no les pase como ese tipo de cosas, ¿no? Que es muy común en esta área, porque no nada más tú estás investigando esa parte, ¿no? Por ahí a lo mejor a alguien se le ocurrió también hacerlo y ya cuando te ujú, vayas a titular y que ya esté ese, ese trabajo, ¿no? Publicado, que hayan así que ganado, ¿no? La idea en ese sentido, ¿no? ujú. Es muy importante, pero bueno, esa frustración, pues también manejarla, como menciona la doctora Mariel, y enfocarla a que, bueno, quizás ya no es tal cual el proyecto que iban a hacer, pero quizás por ahí hacer modificaciones en el mismo, ¿no? Ujú. Muy bien. ¿Qué más falta por aquí? Ivonne, si puedes hacer otra pregunta, por favor. Sí, ya en el inicio de la plática nos comentaba que algo que la hace feliz es la familia y su hija. Y Sí. me gustaría saber, cómo hace para mantener un equilibrio entre la vida familiar y cuidar a su hija y al mismo tiempo ser investigadora. Sí, gracias, Ivonne. Pues es súper difícil, pero no es imposible. Este, por ahí eso que dicen que si tienes ganas de ser mamá, no te quedes con las ganas, pues sí, sí, búscalo y lógralo, porque el amor de los hijos creo que es lo más grande que existe y nos enseña muchísimo. Pero también si no tienen ganas, no los tengan porque es lo más pesado que existe, es lo más demandante. No es complicado en cuanto a difícil, es fácil, pero es muy cansado porque es muy demandante, es 24/7. Ya siendo mamá, pues me he tenido que convertir en una palmera porque tengo que ser súper flexible y tengo que adaptarme a cualquier cambio inesperado, que si de repente ya hubo fiebre, ya se cambiaron todos los planes. Y pues eso en el laboratorio de repente cuesta mucho porque hay experimentos muy largos que por un detalle ya no los vas a poder hacer como lo tenías planeado. Entonces es muy importante la red de apoyo en el aspecto pues académico laboral. Es muy importante contar con apoyo. Yo le agradezco a todo el laboratorio, a todo el grupo de fibrosis, que siempre he tenido la fortuna de contar con ellos. Y en el ámbito familiar, pues mi esposo siempre está ahí para apoyarnos como familia que somos. Nosotros que no somos de aquí, nos cuesta mucho porque en otros lados, pues la mamá, la suegra, los tíos, los primos, pero aquí nosotros estamos solitos en ese sentido, entonces sí ha sido muy complicado y porque luego es muy fácil que, eh, pues alguna amiga te diga, ay, pero yo te puedo ayudar.
Pues sí, pero a veces en la madrugada o que ya no hay pañales o a ver, limpiar el vómito de la bebé. Hay cosas que sí se complican mucho, ¿no? Pero pues sí, ¿cómo lo he podido balancear? Una con el apoyo de la guardería, otra con mi esposo, con mi familia y otra con el apoyo de mis compañeros en el trabajo. Esto sí, creo que es lo que podríamos llamar amor al arte, ¿no? Porque no recibes una paga, al contrario, gastas, ¿no? Pero pues es por amor realmente a los niños, ¿no? Y qué bueno que siempre se formen esas redes de apoyo en cuestión laboral y en cuestiones, pues, de amistad también, ¿no? ¿Por qué no? Em, Ujú. muchas gracias, Mariel. Finalmente voy a ceder la palabra a la doctora Blanca. Gracias, Angélica. Eh, ¿Cuál es el futuro que tú visualizas en tu área de la fibrosis pulmonar? Pues el futuro, en específico, lo que yo estoy haciendo de estudiar senescencia en fibrosis, ya hay algunos estudios clínicos con senolíticos, que son fármacos que eliminan a las células senescentes. Sin embargo, no parecen ser tan prometedores como parecían en los modelos animales. Entonces, justamente el proyecto que estoy desarrollando intenta descifrar un poco qué tiene que ver la matriz extracelular con el fenotipo senescente, porque quizás la respuesta no está en eliminar a las células senescentes, sino en algo que sea más del efecto mecánico, de cómo sensen la rigidez del tejido. Y en ese sentido, las pruebas clínicas con inhibidores de integrina sí han sido mucho más prometedoras. Entonces, pues la fibrosis pulmonar idiopática, que tiene una esperanza de vida muy corta y que la terapia actual de pirfenidona o nintedanib les genera a los pacientes muchos efectos secundarios, tienen náusea, tienen diarrea, incluso algunos desarrollan fotofobia. este, Necesitamos mejorar su calidad de vida. Y lo que justamente mencionaba el doctor Selman en la plática que dio el miércoles es que probablemente nos ayudemos de la inteligencia artificial para desarrollar nuevos fármacos, para llegar a esas nuevas moléculas que nos van a permitir mejorar la vida de los pacientes, que pues hasta ahora no hemos logrado que dejen de avanzar en ese proceso de pérdida de funciones pulmonares. Las siguen perdiendo, solo que no tan rápido y encima con los efectos secundarios. Entonces, pues parece ser que el futuro va hacia allá. Inteligencia artificial y desarrollo de nuevos fármacos por ahí. Muchas gracias, Mariel. Pues mira, justamente tienes, por aquí veo a mucho público del área de ciencias farmacéuticas, ¿no? Y que se dedican justo al diseño y desarrollo de fármacos. Entonces, por ahí, les recomiendo ver esa plática. Yo la vi el miércoles y la verdad estuvo súper interesante de lo que habló el doctor Selman. Y justamente esta incursión, ¿no? Del área de la inteligencia artificial hacia el desarrollo de fármacos, aunado a otras herramientas computacionales que se utilizan en el área de las ciencias farmacéuticas. Entonces, muchas gracias. Nadia, ¿tienes la penúltima pregunta? Ya casi terminamos. Sí, muy interesante su experiencia tanto profesional como personal, doctora. Y bueno, ¿podría contarnos en qué momento despertó en usted la pasión por la ciencia y la investigación? Gracias, Nadia. Pues creo que despertó justamente en ese taller de ciencia viva en Sinvesta Irapuato, encontrando que mi interés por responder preguntas no era de bicho raro. Sí somos menos a lo mejor que el porcentaje de personas que se quieren dedicar a otra cosa, pero pero es súper interesante responder esas preguntas, hacer los experimentos, leer, aprender y llegar a esos puntos que aún no se conocen, plantear cómo se pueden conocer esas respuestas y poder justamente contestar esas preguntas.
Y bueno, en tu caso yo creo que fue, como dices, ¿no? Desde pequeña hasta ya cuando llegaste a la parte de elegir una, pues ya una carrera, ¿no? La cual te ibas a dedicar, Ujú, que la hiciste consciente porque al final fue lo que a ti te gustaba, lo que a ti te apasionaba, que es súper importante que eso hagan los estudiantes, no porque la mamá no lo dice o porque ujú, es la de moda, ¿no? Como a veces lo ujú, hacen, sino más bien por realmente seguir esa pasión que tienes hacia las ciencias. ujú. Y bueno, pues finalmente vamos a cerrar con una pregunta, Mariel, que nos gustaría que dieras un consejo a los jóvenes, futuros investigadores, maestros que están en formación o licenciados en el área de las diferentes ciencias. ¿Qué consejo les darías a estas personas que están ahorita en formación y que quieren dedicarse a este ámbito o que están en licenciatura y quieren continuar un posgrado? Pues mi consejo sería que sigan luchando por sus sueños, que los sueños sí se cumplen, solo hay que seguir luchando por ellos, hay que ser constantes, hay que leer mucho, 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 seguir aprendiendo, formándose y ser muy flexibles, aprender esa tolerancia a la frustración, que no se vayan para abajo si algo les sale mal. Siempre hay cosas que salen mal. El punto es no echar a la basura todo eso, analizar con cuidado qué salió y cada resultado, cada observación, tener un registro completo de en qué situación se dio, porque quizás después eso lo pueden transformar en una publicación. Entonces, ninguna observación echarla a la basura, siempre tener nota de todo y seguir luchando por cumplir sus sueños. Si los quieren cumplir en México, está perfecto. Si quieren probar en otro país, si quieren tomar cursos en línea, presenciales, hay muchas herramientas nuevas que no conocemos, que no manejamos todos, que son muy útiles de ciencia de datos, de estadística, de inteligencia artificial. Hay muchas, muchas herramientas que podemos aprender para seguir creciendo y seguir formulando preguntas y contestando esas preguntas. Pues muchas gracias, doctora Mariel. Te agradecemos mucho tu participación porque la idea de esta sesión, como lo dijimos al inicio, es que conozcamos a quién hay detrás de esa investigadora y también pues dar a conocer a los jóvenes y personas que están también ya como profesionistas para alguna colaboración o alguna estancia que estén en tu laboratorio, ¿no? También. Toda esta oportunidad, bueno, te la agradecemos mucho por participar y pues si alguien también del público tiene alguna pregunta, pues también está abierto la sesión para que puedan dejar sus preguntas o bien hacérselas directamente a la doctora Mariel. Si alguien desea mandarme un correo, mi dirección es maldonadomariel@outlook.com y pueden venir a hacer su servicio social, tesis de licenciatura, maestría, este, Doctorado. eh, doctorado, claro, sí, o colaborar o platicar de algún tema de interés. Pues te agradecemos mucho y déjame compartir pantalla, nada más como un acto simbólico de pues una constancia que te entregamos por tu participación en esta sesión y también agradecerte porque también nos gusta mucho la idea de pues justo empoderar a las mujeres, sobre todo ahorita a las mujeres en la ciencia que están en desarrollo o que ya están en el área profesional, ¿no? Entonces voy a leer tu constancia a la doctora Mariel Sofía Maldonado Bonilla por su valiosa participación altruista en Ciencia en Palabras para la divulgación y difusión de las ciencias en la entrevista titulada Ñoña con Guarache y Bata, que ya vimos de qué trata. Y pues agradecer también a las que hacen parte también de la organización de estas sesiones, ¿no? La maestra Marlene, a la maestra Ivonne, y a la futura maestra Nadia y la doctora Blanca Bazán. Les agradecemos mucho también su asistencia y también atentos a la siguiente sesión, que
que la siguiente sesión, que es el día jueves, la siguiente semana, estaremos dando también una charla de diferentes investigadoras, algunas otras personas que están en el área de hospitales, pero dedicado hacia las ciencias farmacéuticas, dado que el 25 de septiembre pues se festeja justamente el Día del Farmacéutico. Entonces, muchas gracias a Muchas todos por gracias. asistir. Gracias, doctora Mariel. Gracias, Angélica. Muchas gracias a todas y a Ciencia en Palabras. Muchas gracias. Bueno, pues estará la grabación en la página de Facebook, ahí para que después, sí, para aquellos que no pudieron verla el día de hoy. Muchas gracias y nos vemos pronto.